Bienvenidos una vez más a este rincón de Internet donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy, amigos, tenemos una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una que combina talento, amor y un gesto tan hermoso que merecía ser compartido con el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de un halago que ha encendido las redes y ha hecho sonreír a una persona en particular de una manera muy especial. Y sí, estoy hablando de Can Yaman y su querida Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y emocionante del mundo del espectáculo. Prepárense para sumergirse en el fascinante universo de dos estrellas que brillan con luz propia. Imaginen la escena, el sol cayendo, la brisa marina. Bueno, quizás no sea tan romántico como eso, pero lo que sí es real es el torbellino de noticias que ha surgido alrededor de estos dos nombres que tanto amamos. Can Yaman, nuestro actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su presencia magnética, ha tenido unas palabras para Demet Özdemir, la talentosa actriz que comparte pantalla y una química palpable con él en la aclamada serie Erkenzikuş, o como la conocemos muchos de nuestros corazones hispanohablantes, Pájaro Soñador. Y no fue un simple hola, ¿qué tal?, ni un comentario superficial para cumplir. No, señores, esto fue algo mucho más profundo, algo que demostró el respeto, la admiración y la valoración genuina que Can siente por su compañera de reparto y, por qué no decirlo, por su amiga. Todo comenzó como suele pasar en estos tiempos de conectividad constante en las redes sociales y en las innumerables entrevistas que nuestros artistas dan con tanta frecuencia en medio de sus apretadas agendas. Resulta que Can, en una de esas ocasiones, fue preguntado sobre su trabajo con Demet, sobre la dinámica que comparten en pantalla, sobre esa chispa que hace que Pájaro Soñador sea un fenómeno. Y su respuesta, amigos míos, fue oro puro. Dijo algo así como: Demet es una actriz con un talento innato, con una luz propia que ilumina cada escena. Trabajar con ella es un verdadero placer, y sí, se podría decir que es un genio en lo suyo. Un genio. Piénsenlo por un momento. No es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Para un colega actor, alguien que conoce de primera mano las complejidades y los desafíos de la actuación, decir que otro es un genio, eso es un nivel de reconocimiento altísimo, una cumbre de aprecio profesional. Y viniendo de Can, es conocido por su carisma penetrante, su mirada intensa y su habilidad para cautivar al público. Esas palabras cobraron un peso incalculable, resonando con una autenticidad que pocos pueden negar. Y la reacción de Demet, la reacción de Demet. Fue justo lo que esperábamos y quizás incluso más conmovedor. Se dice, y los murmullos en los foros de fans y las redes sociales lo confirman, que al escuchar o leer las palabras de Can, Demet no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Una sonrisa amplia, sincera, que reflejaba la alegría pura, el orgullo palpable y quizás hasta un toque de humildad ante un reconocimiento tan generoso. Y es que, ¿a quién no le gustaría escuchar algo así de un compañero de trabajo, especialmente de alguien con quien se comparte tanto en la pantalla, con quien se construye un mundo imaginario para millones de espectadores? No es solo un halago vacío, es un reconocimiento a su dedicación incansable, a su esfuerzo diario, a esa chispa única que la hace brillar y que la distingue en el saturado mundo de la actuación. Es el eco de su pasión resonando en las palabras de alguien que entiende perfectamente el arte que practican. Ahora sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la trayectoria de estos dos actores. Hemos sido testigos privilegiados de la química que desbordan en Pájaro Soñador. Esa complicidad natural, esa forma de mirarse, de entenderse sin necesidad de muchas palabras, esa energía que fluye entre ellos en cada toma. ¿No les ha pasado que ven una escena y piensan, vaya, aquí hay algo más que actuación? Esa magia que trasciende el guión, esa conexión que se siente real y palpable. Pues bien, este tipo de comentarios, este aprecio mutuo expresado de forma tan elocuente, solo alimenta esa chispa que nosotros, los fans, hemos detectado y que tanto nos enamora. Confirma que lo que vemos en pantalla no es solo una ilusión bien ejecutada, sino la manifestación de un respeto y una admiración recíprocos que enriquecen aún más nuestra experiencia como espectadores. Can no es un hombre de medias tintas. Cuando admira algo, lo dice. No se guarda sus impresiones ni sus elogios para sí mismo. Y su admiración por Demet parece ser genuina y profunda, algo que va más allá de la superficialidad de las relaciones profesionales. Él, que ha trabajado con muchos actores y actrices a lo largo de su carrera,
que ha compartido escenarios y sets de rodaje con una diversidad de talentos, ha destacado a Demet de una manera muy particular. No es solo una compañera de reparto con la que se lleva bien, es alguien a quien él considera una artista excepcional, una fuerza de la naturaleza en su campo. Y ese es un gran halago, señoras y señores. Es decirle al mundo y sobre todo a Demet, con toda la convicción de la que es capaz, esta mujer, Demet Özdemir, tiene un talento que va más allá de lo común. Es algo especial, algo que merece ser reconocido y celebrado a lo grande. Piensen en la presión que deben sentir los actores cada día. Cada día frente a miles, a millones de ojos curiosos y expectantes, interpretando personajes que no son ellos mismos, viviendo historias ajenas que a veces son dolorosas, alegres, complejas. Requiere una energía inmensa, una sensibilidad a flor de piel y una disciplina férrea para mantenerse enfocado y dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Y para que un colega, alguien que está en el mismo barco, que comprende las altibajas de esta profesión, te reconozca ese esfuerzo, esa dedicación y ese talento de una forma tan contundente y sincera, eso debe ser increíblemente gratificante. Y la sonrisa de Demet, esa que hemos podido vislumbrar a través de las fotos y los vídeos que circulan en Internet, esa que se dibuja al pensar en las palabras de Khan, es la prueba irrefutable de ello. Es la alegría de saber que su trabajo es valorado, que su arte es reconocido y apreciado por aquellos que mejor pueden juzgarlo, por sus pares. Además, este intercambio de halagos y gestos de aprecio entre Khan y Demet no hace más que fortalecer la imagen que tenemos de ellos como profesionales íntegros y como personas admirables. Nos muestra a dos individuos que se respetan mutuamente, que se admiran y que, a pesar de la fama y el éxito arrollador que han alcanzado, siguen teniendo esa humildad tan necesaria para reconocer el talento del otro. Y eso, amigos, es algo que también admiro profundamente. En un mundo donde a veces parece que la envidia, la competencia desleal o el ego desmedido priman, ver este tipo de gestos de apoyo mutuo, de celebración del talento ajeno, es refrescante, es inspirador y es, sobre todo, esperanzador. Nos recuerda que es posible crecer juntos y apoyarse en el camino. ¿Y qué podemos deducir de todo esto, más allá de la evidente buena relación que tienen? Bueno, por un lado confirmamos que la química entre Khan y Demet en Pájaro Soñador no es solo cosa de guionistas astutos y directores talentosos. Hay una conexión real, un respeto artístico y una complicidad que trascienden la pantalla, que se nutren de la admiración mutua. Y por otro lado vemos cómo las palabras, cuando son sinceras, cuando vienen del corazón y son pronunciadas por alguien que entiende el valor de lo que se dice, tienen el poder de alegrar, de motivar y de fortalecer lazos. Ese genio que Khan pronunció esa palabra tan potente y cargada de significado, seguro que resonó en Demet, le dio un impulso de confianza extra y la motivó aún más para seguir dando lo mejor de sí misma en cada proyecto. No olvidemos que ambos son jóvenes, pero ya tienen una trayectoria impresionante y un futuro brillante por delante. Han trabajado duro, han pasado por innumerables audiciones, han invertido incontables horas de esfuerzo y dedicación para llegar a donde están hoy, y este tipo de reconocimiento mutuo es como un bálsamo para el alma de cualquier artista. Demet, con su energía vibrante, su expresividad cautivadora y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada, se ha ganado a pulso estar en la cima de la industria. Y Khan, con su carisma arrollador, su dedicación a cada papel que interpreta y su innegable atractivo físico, ha demostrado ser un actor versátil, apasionado y con un talento que sigue creciendo. Me imagino a Demet, quizás en un momento de relax, revisando su teléfono, leyendo una noticia o viendo una entrevista que ha sido compartida por sus seguidores. Y de repente se encuentra con esas palabras de Khan, tan directas, tan sinceras, tan llenas de admiración. Y esa sonrisa que ilumina su rostro y que sabemos que nace de un sentimiento genuino de gratitud y felicidad. Es esa clase de momento que te alegra el día, que te recuerda por qué amas lo que haces, que te reafirma en tu vocación. Es la dulce confirmación de que efectivamente estás en el camino correcto y que tu talento es visible, apreciado y valorado por aquellos que realmente entienden el arte. Y para nosotros, los fans, es doblemente emocionante. No solo disfrutamos de su trabajo en pantalla, nos perdemos en las historias que nos cuentan y nos emocionamos con cada escena, sino que también somos testigos de la buena relación que tienen fuera de ella. Este tipo de detalles, de gestos de compañerismo y admiración, nos hacen sentir aún más conectados con ellos, más parte de su mundo, como si fuéramos amigos cercanos que comparten sus alegrías.
Nos permite ver el lado humano de estas estrellas que tanto admiramos, el lado más cercano y vulnerable que nos recuerda que al fin y al cabo, son personas como nosotros. El hecho de que Khan haya elegido la palabra genio es particularmente interesante y significativo. No es un adjetivo que se use a la ligera en el mundo del arte, de la interpretación, de la creación. Se reserva por lo general para aquellos que realmente marcan una diferencia, para los que tienen una visión única, una habilidad excepcional que trasciende lo ordinario, para los que revolucionan o definen una era. Que Khan, un actor con una carrera prometedora y con mucho talento él mismo, haya utilizado esa palabra para describir a Demet, habla volúmenes sobre su percepción de ella, sobre la profundidad de su admiración y sobre el impacto que ella tiene en él y en la industria. Y me encanta pensar en el impacto que esto puede tener, tanto a nivel individual como colectivo. Para Demet es sin duda un empujón de confianza, un recordatorio de su valía y de su extraordinario talento, un incentivo para seguir superándose. Para Khan es una muestra de su generosidad, de su espíritu deportivo y de su admirable capacidad para reconocer y celebrar el talento ajeno sin sentir la más mínima pizca de envidia. Y para nosotros los espectadores es una historia más que nos hace creer en la magia del cine y la televisión, en la belleza de las conexiones humanas y en la importancia de valorar y reconocer a los artistas que nos brindan tantas horas de entretenimiento, de emoción y de inspiración. Así que para resumir este pequeño viaje que hemos hecho hoy a través de las palabras y las emociones de Khan Yaman y de Demet Özdemir, tenemos a un actor que no tiene miedo de expresar su admiración de forma contundente, y a una actriz que se alegra sinceramente de ser reconocida por su talento excepcional. El gran halago de Khan a Demet, llamándola genio, ha hecho feliz a Demet, y esa felicidad es contagiosa. Nos recuerda la importancia de los elogios sinceros, de la gratitud y del respeto entre colegas. Nos muestra que detrás de las cámaras también existen relaciones basadas en la admiración, el compañerismo y el deseo mutuo de crecer. Ha sido un placer desgranar este pequeño detalle que ha alegrado a muchos, una pequeña joya que ha brillado en el universo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia, de este vistazo al lado humano de dos de nuestras estrellas favoritas. Si ustedes también se han alegrado con este gesto, si sienten esa misma emoción al ver cómo dos talentos se reconocen mutuamente, o si tienen alguna opinión sobre Khan, Demet o la maravillosa Pájaro Soñador, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear una comunidad de apasionados por el misterio y las historias que nos hacen soñar. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o si simplemente han disfrutado de esta charla, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Khan y Demet, para que ellos también se enteren de esta hermosa noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y, por qué no, algún que otro secreto desvelado. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los fascinantes senderos del mundo del espectáculo. Hasta pronto, mis queridos buscadores de historias.